Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Joana Arledis Lenis Blandón y mi grupo y yo queremos hablarle hoy sobre el desarrollo del juicio moral. La moral. La moral es el conjunto de comportamientos y normas que tú y yo y algunos de quienes nos rodean solemos aceptar como válidos. El término moral se utiliza hoy en día de diversas maneras según el contexto de que se trate. Esta multiplicidad de usos da lugar a muchos malentendidos. Para empezar, tengamos en cuenta que la palabra moral se utiliza a veces como sustantivo y otras veces como adjetivo, y que ambos usos encierran a su vez distintas significaciones según el contexto. Como sustantivo puede ser usado para hacer referencia al código de conducta personal de alguien. Se trata de un conjunto de convicciones y pautas de conducta que sirven para conformar un sistema más o menos coherente. Y esto sirve de base para los juicios morales que cada persona hace sobre los demás y sobre sí mismo. Esos juicios, cuando se emiten en condiciones óptimas de suficiente información, serenidad, libertad, son llamados juicios ponderados. Existe un uso muy hispánico de la palabra moral como sustantivo que es realmente importante para comprender la vida moral. Aquí la moral es sinónimo de tener un buen estado de ánimo, de tener fuerzas, coraje o arrestos suficientes para ponerle frente a los retos que nos pone la vida. Desde esta perspectiva, la moral no es solamente un saber ni un deber, sino también una actitud y un carácter. Una disposición de la persona entera, es decir, de lleno, que abarca lo emotivo y lo cognitivo, las creencias, los sentimientos, la pasión y la razón. En definitiva, una buena disposición de ánimo. Esto puede ser individual o comunitario, ya que esto surge del carácter que se haya forjado previamente. La moral como adjetivo puede tener sentidos distintos. Moral como opuesto a inmoral, en donde es usado como término valorativo porque significa que una determinada conducta puede ser aprobada o reprobada. Aquí se está utilizando moral e inmoral como sinónimo de moralmente correcto e incorrecto. La moral, en conclusión, como la hemos entendido y como ha ido evolucionando, es el comportamiento de las personas que viene dado por una serie de influencias externas. La podemos llamar normas, leyes, códigos, mandamientos u otros. Los aspectos morales del comportamiento humano siempre han sido objeto de interés y controversia por parte de los individuos e instituciones. Filósofos, religiosos y educadores han tenido como una de sus preocupaciones centrales la indagación de la naturaleza de los valores morales y el rol de la educación en el desarrollo de la moralidad. Sin embargo, el interés de la psicología por la investigación científica de las dimensiones morales del individuo se ha desarrollado bastante tardíamente, en comparación con otras dimensiones del comportamiento. En el intento de comprender los aspectos morales del comportamiento, cada enfoque ha enfatizado diversas facetas y factores determinantes de la moralidad, pudiéndose distinguir tres orientaciones teóricas principales. El enfoque psicoanalítico se centra en las dimensiones de los sentimientos y enfatiza en los determinantes motivacionales y emocionales. La moralidad es vista como un resultado de la identificación del niño con sus padres y de la siguiente introyección de normas. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que el enfoque psicoanalítico se centra en descubrir el significado inconsciente de las palabras, las acciones, las imágenes como en los sueños, las fantasías y los delirios de un individuo. Aquí es donde abarcan los principios como el ello, el yo y el superyo.
son instancias que forman la psique humana de acuerdo con la teoría de la personalidad. A continuación, les voy a dar una pequeña definición sobre el ello, el yo y el superyo. El ello es la reserva libidinal y agresiva que, guiada por el principio del placer, busca la satisfacción inmediata de los instintos. El yo es la parte del ello que está en contacto con la realidad del yo, intenta canalizar el fuerte impulso del ello y satisfacerle sus necesidades. El superyo está formado por la asimilación de los patrones morales que rigen la sociedad. La teoría del aprendizaje social. Esta se centra en las dimensiones conductuales y enfatiza la acción del ambiente en el desarrollo de las habilidades de autocontrol, como la imitación, los refuerzos y castigos, las prácticas educativas y el proceso de aprendizaje en general. Por ejemplo, un niño observa a sus padres discutiendo y los imita, lo procesa en su conducta y lo refleja en su entorno. Y por último, les voy a hablar sobre el enfoque cognitivo evolutivo, que se centra en la dimensión de conocimientos y enfatiza el desarrollo de reglas y la adquisición de principios universales. Este enfoque intenta explicar cómo el individuo estructura un orden moral externo y cómo sus estructuras cambian durante el desarrollo del individuo. Bueno chicos, esto fue todo por hoy. Esta fue una pequeña introducción sobre el desarrollo del juicio moral y a continuación mis compañeros les van a profundizar más sobre este hermoso y bello tema. Bye. Hola, mi nombre es Laura Marcela Mosquera Lemus y a mí me corresponde hablarles de los determinantes del desarrollo moral. Para el enfoque cognitivo evolutivo, el desarrollo en general es un proceso de adaptación siempre mayor y mejor orientado hacia el equilibrio. El desequilibrio o el conflicto en la interacción entre organismo y ambiente son el motor o condición para reorganizaciones estructurales hacia estadios superiores. A nivel del desarrollo moral, la transición de un estadio al siguiente también involucra un mecanismo de desequilibración, tal como ha propuesto Turiel. El individuo percibe la realidad social a través de sus estructuras existentes, asimilación. Pero en algún momento, algunos elementos de la realidad social le llevan a reconocer que sus estructuras son inadecuadas para resolver determinadas situaciones, perturbaciones, y el sujeto los problematiza. El sujeto trata de construir un nuevo modelo de aprender la realidad social que entra en conflicto con el modelo de aprehensión precedente y finalmente consigue integrar este último en el nuevo modelo, acomodación. El conflicto cognitivo puede surgir de las contradicciones internas que se producen a consecuencia del desarrollo espontáneo, o puede resultar de la confrontación del sujeto con determinados acontecimientos o con el razonamiento de los demás. Los dos factores básicos que influyen en el desarrollo moral son el desarrollo cognitivo y la participación social y asunción de roles. Desarrollo cognitivo. Por cada nivel o estadio moral existe un estadio o subestadio lógico paralelo. Así, el razonamiento de la perspectiva preconvencional se basaría en el nivel preoperatorio o de las operaciones concretas. El razonamiento de la perspectiva convencional se basa por lo menos en las operaciones iniciales y el razonamiento de la perspectiva postconvencional se basa en las operaciones formales avanzadas o básicas. Sin embargo, aunque el desarrollo cognitivo es una condición necesaria para el desarrollo moral,
no es una condición suficiente, ya que muchos individuos se encuentran en un estadio cognitivo superior al que correspondería a su estadio moral. Por ejemplo, Juan Camilo es un bebé de 9 meses. Desde su nacimiento fue adquiriendo conocimientos de su entorno, desde el reconocimiento de la voz y rostro de sus padres hasta los ladridos del perro. Poco a poco aprende a distinguir formas, colores, sabores, sonidos, que fue asociando a diversos objetos, personas y situaciones. Todo esto gracias al desarrollo cognitivo. En lugar de haber perdido sus viejos conocimientos, al obtener nuevos, los viejos se fueron asimilando, organizando y equilibrando a los nuevos, dando lugar a una mayor adaptación a su entorno. A mayor edad, mejorará su capacidad de entendimiento, de raciocinio y aplicará mejor lo aprendido. Participación social y asunción de roles. Un factor aún más importante para el desarrollo moral son las interacciones en diferentes grupos sociales que ofrecen al individuo la oportunidad de asumir el rol de los demás, de situarse en su perspectiva. Cada estadio moral implica una perspectiva distinta de asunción de roles. La capacidad de asumir el rol del otro es una habilidad social que se desarrolla gradualmente desde la edad de los 6 años y que prueba ser un momento decisivo en el crecimiento del juicio moral. La influencia importante para el desarrollo moral no reside en algún grupo o institución especial, bien sea la familia, un grupo de pares o las instituciones secundarias, sino en la oportunidad que cualquier grupo o institución brinde para la asunción de roles, para que el individuo se sienta responsable y participe en su ámbito social. En este sentido, aunque la secuencia de los estadios morales es universal, la cultura influye en el ritmo de desarrollo, pudiendo acelerar o retardar el paso de un estadio a otro. Desarrollo del razonamiento moral según Jean Piaget. Bueno, Jean Piaget en un primer momento se interesó cómo la forma de los niños de pensar podía influir en la forma de razonar moralmente. Así que pues hizo una serie de preguntas Jean Piaget a estos niños, a muchos niños, y concluyó que los juicios inmaduros tienden a enfocarse en las ofensas, mientras que los juicios con mayor grado de maduración tienden a enfocarse en las intenciones. Jean Piaget propuso 3 etapas en las que se desarrolla el razonamiento moral, pero gradualmente. Eso quiere decir que se va avanzando a medida que va avanzando también la edad. Bueno, la primera etapa tiene que ver pues con la etapa preoperacional de los 2 a los 7 años, como ya lo saben. Y aquí se destaca algo que él denomina la obediencia rígida hacia la autoridad. Debido al egocentrismo, el niño no es capaz de tomar el punto de vista de otra persona y pues consideran pues que lo que ellos hacen es bueno y también incorrecto, y que cualquier ofensa merece pues un castigo sin tomar en cuenta la intención. La segunda etapa tiene que ver, está ubicada, mejor dicho, en la etapa de operaciones concretas de los 7 u 8 a los 10 u 11 años. Aquí él denomina algo que se llama flexibilidad creciente. Esto significa que el niño cada vez más va desarrollando un sentido propio de justicia.
en el que está implicado un trato justo para todos. Y también en esta etapa está la descentración, que ya lo habíamos visto. La descentración es una capacidad para que el niño tome otros puntos de vista diferentes y otros puntos de vista diferentes de una situación, y por lo tanto esta habilidad puede hacer que el niño pueda razonar más flexiblemente hacia un problema moral. Y bueno, la tercera etapa tiene que ver con la etapa formal, del pensamiento formal, que está a los 12 años. Y en esta etapa se caracteriza por la equidad, que el niño desarrolla pues ese sentido de equidad en el que todos deberían ser tratados de la misma manera. Hoy en día diversos estudios demuestran que los niños tienen ahora mayor capacidad para hacer juicios morales, están más avanzados en eso. Muestran mayor evidencia de un mayor juicio moral a una edad más temprana de la que Piaget lo describía en sus etapas. Sí, numerosos estudios apuntan a ello, y otro estudio concluye, mejor dicho, que debería abandonarse la búsqueda de estructuras de desarrollo de este tipo, ya que, pues, como dije anteriormente, diversos estudios apuntan a que las teorías de desarrollo moral de Piaget no tienen ningún apoyo disponible para asegurar el orden necesario. Este estudio también revela eso, que no tienen ningún apoyo disponible para asegurar el orden necesario de las etapas. Hola, mi nombre es Mariana y junto con mi compañero Jesse vamos a hablar del desarrollo del juicio moral, pero en base a la teoría de Lawrence Kohlberg. Me parece súper fundamental que en el momento de hablar del desarrollo del juicio moral se destaque este personaje, ya que fue de gran importancia e influencia en este campo y su teoría es la más relevante. Entonces, ¿quién fue Kohlberg? Kohlberg fue un psicólogo estadounidense nacido en Nueva York el 25 de octubre de 1927 y murió el 19 de enero de 1987 en Massachusetts a la edad de aproximadamente 59 años. Estudió en la Universidad de Chicago y se centró principalmente en el campo del desarrollo del juicio moral. Es considerado como uno de los exponentes o representantes de la psicología moral debido, entre otras, y las siguientes razones. Es considerado el principal representante del enfoque cognitivo-evolutivo, que es un marco teórico más sólido y vigente de la psicología moderna del desarrollo. Ha proporcionado las bases para una teoría y una práctica de la educación moral evolutiva que tiene como finalidad el desarrollo moral, es decir, cómo se constituye esta. Ha elaborado la teoría más completa sobre el desarrollo del razonamiento moral en cuanto a la descripción y fundamentación de sus postulados, es decir, en la descripción de sus estadios y cómo se complementan. La teoría del desarrollo moral de Kohlberg. Kohlberg dedicó gran parte de su vida a indagar en el modo en que las personas razonan los problemas de tipo moral. Los fundamentos psicológicos de su teoría se encuentran en la teoría del desarrollo cognoscitivo de Piaget y su libro El criterio moral en el niño, publicado originalmente en 1932. El mismo Kohlberg en 1972 declara, abro comillas, mi trabajo sobre la moralidad comenzó a partir de las nociones piagetianas de los estadios y de las nociones piagetianas de que el niño es un filósofo. Inspirado por el esfuerzo pionero de Jean Piaget de aplicar una perspectiva estructural al desarrollo moral, he elaborado paulatinamente a lo largo de los años un esquema tipológico describiendo estadios generales sobre el pensamiento. Cierro comillas. El enfoque cognitivo de Kohlberg plantea que la moralidad no es simplemente el resultado de procesos inconscientes, el superyo, y tampoco aprendizajes tempranos como el condicionamiento, refuerzo o castigo, sino que existen principios universales que no se aprenden en la primera infancia y son productos
de un juicio racional maduro. La contribución especial de Colbert a la psicología moral ha sido aplicar el esquema de desarrollo en estadios que elaboró Piaget para estudiar el pensamiento al estudio de cómo evoluciona el juicio moral en el individuo. Colbert define el desarrollo moral como un proceso cognitivo que nos permite reflexionar en base a nuestros valores, asumiendo roles, tomando perspectiva y teniendo la capacidad de colocarnos en el lugar del otro para resolver conflictos o dilemas que se nos vayan presentando a lo largo de la vida. Desde el enfoque cognitivo evolutivo, un estadio sería un modo consciente y distintivo de aprehensión de lo real. Los estadios cognitivos tienen las siguientes propiedades. Implican formas cualitativamente diferentes de pensar y de resolver los mismos problemas. Estas diferentes formas de pensar pueden ser ordenadas en una secuencia invariable, es decir, son constantes. Todas estas formas de pensar forman un todo estructurado, o sea, en cada etapa todas las creencias del individuo están organizadas alrededor de esa particular forma de pensar. Cada estadio sucesivo es una integración jerárquica de lo que había antes. Los estadios superiores no reemplazan a los inferiores, sino más bien los reintegran. La metodología utilizada para determinar el estadio de desarrollo moral de un individuo consiste en una entrevista sobre el juicio moral, compuesta por 3 dilemas hipotéticos. Cada dilema involucra a un personaje que se encuentra en la necesidad de escoger entre 2 valores conflictivos, como por ejemplo el valor de la vida versus el valor de la ley, o el valor de la autoridad versus el valor del contrato. La persona debe contestar una serie de preguntas acerca de cómo el personaje debería resolver el dilema y si esta sí sería la mejor forma de actuar. Luego el investigador analizará las respuestas para determinar las estructuras del juicio moral. Su interés se centra en la forma o estructura del razonamiento del sujeto y no en la forma específica de su pensamiento. El dilema moral que utilizaba para saber en qué estadio se encontraba la persona era una entrevista sobre el juicio moral, siendo el caso más conocido el dilema de Haynes, que a continuación se los voy a leer. Una mujer está próxima a morir de cáncer. Un farmacéutico ha descubierto un medicamento que según los médicos puede salvarla. El farmacéutico cobra $2,000 por una dosis pequeña, 10 veces más de lo que le cuesta elaborar el medicamento. El esposo de la mujer enferma, Haynes, le pide prestado a todos sus conocidos, pero a duras penas puede conseguir $1,000. Le ruega al farmacéutico que le venda el medicamento en $1,000 o que le permita pagarle luego el resto. El farmacéutico se rehúsa y dice, abro comillas, yo descubrí el medicamento y voy a hacer dinero con él, cierro comillas. Haynes, desesperado, irrumpe la tienda, o sea, roba la tienda y con ello el medicamento. Entonces el dilema que surge es, ¿debería haberlo hecho? Sí, no y por qué. El problema de Haynes es el ejemplo más famoso de la aproximación de Lawrence Kohlberg al estudio del desarrollo moral. A partir de la década de 1950, Kohlberg y sus colegas plantearon dilemas hipotéticos como este a 75 niños de edades entre 10, 13 y 16 años, que siguieron interrogando periódicamente durante más de 30 años. Kohlberg, al igual que Piaget, concluyó que la forma en que las personas examinan los temas morales reflejan el desarrollo cognitivo. Él creía que en el centro de cada dilema estaba el concepto de justicia, un principio universal. En otras palabras, Kohlberg creía que el razonamiento moral estaba afectado principalmente por un razonamiento adecuado acerca de los principios de justicia. Así fue como Kohlberg estableció la existencia de 6 estadios progresivos sobre el juicio moral, mostrando que el desarrollo del pensamiento de las personas sobre temas morales se caracteriza por los criterios señalados. El desarrollo biológico e intelectual es según esto una condición necesaria para el desarrollo moral, pero no suficiente. Además, según Kohlberg, no todos los individuos llegan a alcanzar las etapas superiores de este desarrollo,
pero anexando que todos los individuos pasamos por las etapas principales y en el mismo orden. Después de hablar de quién fue Kohlberg, su contribución a la psicología, la teoría del desarrollo moral y la metodología que utilizaba, a continuación les voy a leer algo súper importante que decía este autor respecto a sus estadios. El paso de una etapa a otra se ve en este autor como un proceso de aprendizaje irreversible, en el que se adquieren nuevas estructuras de conocimiento, valoración y acción. Estas estructuras son solidarias dentro de cada etapa, es decir, actúan conjuntamente y dependen las unas de las puestas en marcha de las otras. Kohlberg no encuentra razón para que una vez puestas en funcionamiento dejen de actuar, aunque sí acepta que se produzcan fenómenos de desajuste en algunos individuos que hayan adquirido las estructuras propias de la etapa de un modo deficiente. En este caso, los restos de estructuras de la etapa anterior podrían actuar aún dando la impresión de un retroceso en el desarrollo. A partir de sus investigaciones, Kohlberg distingue 3 grandes niveles de desarrollo moral, cada uno de los cuales se compone de 2 estadios de desarrollo moral para dar a finalidad con 6 estadios. Los 3 niveles que estableció Lawrence Kohlberg son el nivel preconvencional, convencional y postconvencional. Estos niveles a su vez están integrados por 6 estadios que se encargan de representar las diferentes perspectivas que las personas pueden adoptar a la hora de comportarse en ambientes sociales, pues precisamente sus actos deben ir en relación con las normas morales que esa sociedad se ha establecido. Por lo cual en este punto se constituyen 3 tipos de relación entre el sujeto, la norma y la expectativa social. Pero además de esa visión o perspectiva social que se le debe dar a la moral, cada nivel o estadio se define por un conjunto de valores que pasan a ser lo que se considera correcto y justo en esa sociedad, y a su vez por un conjunto de razones que son las que se encargarán de soportar o apoyar lo que se considera en esa sociedad como correcto o justo. Por lo cual, este desarrollo básicamente consiste en el movimiento por las 6 etapas o estadios del juicio moral, en donde cada uno de estos va a incluir un conjunto de valores, razones y perspectivas sociales. Aquí ya empezamos con el primer nivel del juicio moral o del desarrollo moral. Este nivel es el de la moralidad preconvencional. Aquí el razonamiento moral se basa en el nivel preoperatorio o de las operaciones concretas del desarrollo cognitivo. Este es un nivel que se caracteriza por estar presente en el razonamiento moral de niños y niñas de 4 a 10 años, algunos adolescentes y algunos adultos, como por ejemplo los delincuentes. Lo que pasa en este nivel es que los problemas morales se enfocan desde una perspectiva de los intereses concretos de los individuos implicados y de las consecuencias concretas a las cuales se puedan ver expuestos estos individuos al decidir sobre una acción en particular, ya sea que buscarán evitar un castigo y defender sus propios intereses. En este nivel, las normas y las expectativas de la sociedad son algo externo al sujeto y el punto de partida de su juicio moral viene dictado desde las necesidades del yo, o sea, sus intereses particulares. Este nivel comprende la primera etapa, que es la etapa del absolutismo, orientación hacia el castigo y la obediencia. Este es un estadio de moralidad heterónoma que se presenta hasta los 7 u 8 años de edad. Aquí se nota un ingenuo realismo moral que lleva a que comprendan el significado moral de una situación como una cualidad física inherente a la propia acción. O sea, la misma acción les hará determinar si están actuando moralmente bien o moralmente mal, habiendo una aplicación absoluta o literal de etiquetas o reglas sin que requieran justificación alguna, debido a que en esta etapa se asume que hay autoridades poderosas que nos transmiten un sistema de reglas fijos que debemos obedecer sin ser cuestionados. Aquí los niños y las niñas determinan si una conducta es correcta o incorrecta según las consecuencias a que éstas los lleven. También se presenta a su vez una incapacidad para distinguir distintas perspectivas sociales en los dilemas morales que se les plantean, evidenciándose una unilateralidad y ausencia de coordinaciones recíprocas, lo que constituye una incapacidad para equilibrar mentalmente las distintas posiciones sociales, por lo cual hay una dificultad para reconocer y describir conflictos entre valores en situaciones reales,
lo que denota aquellos aspectos inmaduros del pensamiento preoperacional descrito por Piaget. Por ende, una condición necesaria para superar este estadio es la utilización de la reversibilidad lógica en la comprensión de la realidad física y social, lo que coincide con el pensamiento operatorio concreto descrito por Piaget. En la etapa 2, conocida como etapa del individualismo con propósito instrumental e intercambio, el niño o niña todavía se centran en lo material y en que lo correcto e incorrecto se determina en base a las necesidades individuales que satisfaga. Pero se representa una superación del ingenuo realismo anterior debido a que se descubre que existen conflictos de intereses y que las soluciones unilaterales, basadas exclusivamente en la obediencia y el castigo, son inadecuadas, pues las acciones morales exigen reciprocidad y coordinación de los intereses en conflicto, tratándolos de forma estrictamente igual o a través del intercambio, por lo cual el concepto de justicia que se desarrolla en este estadio o etapa se percibe con una orientación hedonista instrumental. Esto significa que lo que se busca es garantizar al máximo la satisfacción de necesidades y deseos, reduciendo al mínimo las consecuencias negativas para sí mismo. Aquí ocurre una reciprocidad simple y concreta, que significa haz a los demás lo que ellos te hacen a ti. Al igual se presenta una orientación relativista instrumental y de intercambio, en donde la acción buena o justa consiste en aquello que satisface instrumentalmente las propias necesidades de uno y en ocasiones las necesidades de los demás. Lo bueno es lo acordado, lo establecido en un trato o un intercambio. Ya en el nivel número 2, conocido como de moralidad convencional, es un nivel que se presenta normalmente después de los 10 años y permanece dominante en el razonamiento de la mayoría de los adultos en diversas sociedades. Incluso en la adultez, muchas personas nunca superan esta etapa. El individuo aquí ya se orienta en función de las expectativas de los demás o del mantenimiento del sistema social, lo que implica someterse a las diferentes convenciones sociales, las reglas, las expectativas y a la autoridad, y defenderla porque son reglas, convenciones y expectativas de la sociedad con las cuales el yo se identifica. Aquí los problemas morales se enfocan desde la perspectiva de un miembro de la sociedad, tomando en consideración lo que el grupo o la sociedad espera del individuo como un miembro u ocupante de un rol en esa sociedad. En este nivel ya se han internalizado los estándares de las figuras de autoridad, por lo que les preocupa ser buenas personas, agradar a los otros y mantener el orden social. Desde aquí ya parte el estadio número 3, que es el de las buenas relaciones interpersonales. Si tú haces algo por mí, yo haré algo por ti. Sería la frase ideal que reflejaría lo que sucede en esta etapa, debido a que en esta se supera el individualismo instrumental y se construyen un conjunto de normas o expectativas morales compartidas que se espera que cumplamos todos y que son la base para establecer relaciones de confianza mutua que trascenderán a los intereses particulares. Pues lo justo aquí es vivir de acuerdo a lo que los demás esperan de uno mismo, preocuparse por los demás, ser buenas personas y mantener relaciones de confianza, lealtad, respeto y gratitud. En pocas palabras, es un deseo de aceptación. Por tanto, la ética se basa en la aprobación de otros. Aquí hay un mayor nivel de reciprocidad, pues este estadio se caracteriza en el razonamiento de la mayoría de adolescentes y adultos, tanto en situaciones hipotéticas como reales, observándose gran consistencia. La etapa o estadio número 4, conocido como de preocupación y conciencia social, es un estadio que no se da antes de los 16 años y su frecuencia en la población adulta es menor que en el estadio anterior. Esta es la moral de la coherencia y el sistema social, debido a que ahora el énfasis está en obedecer las leyes, respetar la autoridad y realizar cada uno de sus deberes para que se mantenga un orden social, presentándose una integración de las expectativas interpersonales y las normas compartidas dentro de un sistema más amplio y generalizado que se aplican imparcialmente a todos sus miembros. La concepción de justicia aquí está basada en la consideración de los deberes con relación a sus derechos recíprocos, pues el razonamiento moral en esta etapa está más allá de la necesidad de aprobación individual exhibida en la etapa anterior, porque si una persona infringe una ley, existe la posibilidad de que todos lo hagan. Por lo tanto, existe la obligación y el deber de respetar las reglas y las leyes.
Kohlberg creía que la mayoría de las personas permanecen en esta etapa del razonamiento moral durante toda su vida, donde la norma es predominantemente dictada por una fuerza externa, los principios morales provienen de figuras de autoridad social o religiosa y nunca se tiene una reflexión moral propia. Aquí se continúa al nivel número 3 de moralidad, que se conoce como postconvencional o de principios. Este se presenta en la adolescencia temprana o hasta la adultez temprana, o quizás nunca se evidencie, ya que los estadios números 5 y 6 son etapas de razonamiento moral con principios que se derivan filosóficamente. Estos son los más controvertidos de la teoría de Kohlberg porque no todos los filósofos morales comparten esta información con él o esta formulación con él, pues existen menos datos empíricos sobre estas etapas o estadios que sobre las otras. Por lo tanto, también ha sido centro de críticas por parte de psicólogos. Pues aquí los individuos lo que hacen es que alcanzan un nivel postconvencional, establecen sus propios principios éticos que incluyen derechos humanos básicos tales como la vida, la libertad y la justicia. Aquí se ven las reglas como mecanismos útiles pero modificables, en lugar de normas absolutas que deben ser obedecidas sin cuestionamientos. Por lo cual se presenta una diferencia clara entre el yo, las reglas y las expectativas sociales debido a que el sujeto define sus valores en función de los principios escogidos en esa sociedad, sin precisión de las autoridades o las reglas sociales, construyéndose unos principios morales autónomos que le permitan llegar a una sociedad ideal, aunque dichos principios en algunas ocasiones entran en conflicto con las reglas de esa sociedad, aunque en cuyo caso el sujeto que está en este nivel juzga por el principio más que por la convención, lo que implica una mayor abstracción a la hora de resolver diferentes problemas morales. Pero según Kohlberg, este nivel de razonamiento ético suele ser alcanzado por cerca del 10 al 15% de las personas y puede surgir durante la adolescencia o el comienzo de la adultez, y este caracteriza un razonamiento moral de solo una minoría de adultos. Este nivel comprende la etapa o estadio número 5 del contrato social y derechos individuales. También se conoce como la moral de los derechos humanos debido a que la buena acción se define como aquella que corresponde con los derechos generales del individuo ordenados por la Constitución y que han sido democráticamente aceptados por toda la sociedad en su conjunto. Pues el individuo se da cuenta aquí que si bien las reglas o las leyes pueden existir para el bien de la mayoría, hay ocasiones en que van en contravía de los intereses de individuos particulares. Por ende, se empieza a adoptar una perspectiva autónoma que va más allá de la sociedad, basada en principios que podrían ser aceptados por cualquier agente moral racional para construir una sociedad ideal. Los derechos individuales determinan el comportamiento y se presenta un énfasis en el punto de vista legal, pero el objetivo de las leyes es ser herramientas flexibles para mejorar los propósitos humanos. Es decir, teniendo en cuenta la situación, puede haber excepciones a la norma para profundizar en valores morales, ya que pueden y deben cambiarse para mejorarlos, porque cuando las leyes no son conscientes o consistentes con los derechos individuales y los intereses de la mayoría, no producen beneficios para las personas y se deben considerar otras alternativas. Aquí, el sistema social ideal se concibe como un contrato social que supone la participación voluntaria en un sistema social aceptado porque es mejor para uno mismo y los demás. Que este sistema debe ser asumido libremente por cada individuo para garantizar los derechos y el bienestar de todos sus miembros, presentándose una especial preocupación por proteger los derechos de las minorías y de las personas en situación de desventaja o por su bienestar social. La última etapa o el estadio número 6, conocida como principios éticos universales, en esta se presenta que lo justo es seguir los principios éticos universales basados en la razón a través de los cuales se determinan las leyes particulares y los acuerdos. Aquí, la acción concreta se basa en principios éticos elegidos por uno mismo que se consideran correctos, son comprensibles, racionales y universalmente aplicables sin importar las restricciones legales o las opiniones de otros, pero se debe actuar de conformidad a los estándares internalizados, a sabiendas de que si no lo hacemos, nos condenaríamos a sí mismas. Pues estos principios morales son abstractos y trascienden las leyes, como la igualdad de los seres humanos y el respeto a la dignidad de cada persona. Pero no son normas concretas, pues lo que parece es una forma abstracta de considerar las perspectivas de todas las partes y de tratar de organizarlas con principios generales. En sus investigaciones,
Colbert no ha encontrado sujetos más que algunos filósofos que hayan logrado llegar a una concepción de moralidad en el estadio número 6. Pero cita un estudio que muestra que cuando a los sujetos del estadio número 5 se les ponen argumentos del estadio 6, ellos los prefieren sobre sus propios argumentos, ya que añade esto un apoyo psicológico a la concepción filosófica de que el sexto estadio representa una estructura de razonamiento moral más adecuada que la del quinto. En este punto, es necesario indicar que con base en las distintas investigaciones que se han adelantado, tanto transversales como longitudinales, se ha concluido que los estadios morales de Colbert comparten las propiedades de los estadios cognitivos propuestos por Piaget, ya que, como primero, representan distintos modos cualitativos de pensamiento, más que un aumento de conocimiento o de internalización de criterios o creencias morales de adultos. Segundo, forman una secuencia invariante del desarrollo. El movimiento aquí siempre es hacia adelante de un estadio al próximo, aun cuando no se recorra toda la secuencia. Como tercero, tenemos que son totalidades estructuradas de pensamiento moral, pues más del 50% del pensamiento moral de un individuo está siempre en un estadio independientemente del dilema moral aplicado. Y como cuarto, tenemos que son integraciones jerárquicas. El individuo comprende los argumentos que pertenecen a su estadio y los que pertenecen a solo un estadio superior al suyo, pero además el individuo prefiere estos últimos, o sea, los estadios superiores al cual él se encuentra. La ética del cuidado es una teoría propuesta por Carol Gilligan en donde ella se pregunta si los hombres y las mujeres razonan de la misma manera. Pues sobre la base de investigaciones con mujeres, Carol Gilligan afirmó que la teoría de Colbert está orientada hacia valores que son más importantes para los hombres que para las mujeres, pues ella afirmaba que los hombres, incluido Colbert, consideraban la moralidad en términos de justicia y equidad, a diferencia de las mujeres que consideraban a la responsabilidad para mostrar interés y evitar el daño. Afirmaba también que la tipificación de Colbert categorizó a las mujeres injustamente como menos complejas tanto moral y cognitivamente debido a su enfoque exclusivo en la justicia. Esta investigación ha encontrado poco apoyo para la afirmación que plantea Gilligan de que existe un sesgo masculino en las etapas de Colbert, por lo que ésta entonces modificó su postura, pues generalmente las diferencias en el razonamiento moral son pequeñas. Frente a la conducta prosocial y actividad en el voluntariado, algunos investigadores han estudiado el razonamiento moral prosocial, similar a la orientación al cuidado, como una alternativa al sistema de Colbert basado en la justicia. El razonamiento moral prosocial consiste en reflexionar acerca de dilemas morales en que las necesidades o deseos de una persona entran en conflicto con las de otras en situaciones en que las reglas o normas sociales no son claras o no existen. Por ejemplo, un niño que se enfrenta con un dilema de intervenir o no cuando le hacen una burla a su amigo, corre el riesgo de también convertirse en el objetivo de las burlas. Este niño podría usar el razonamiento moral prosocial al decidir el curso de la acción.